Bien, ya está por aquí, como todos los días miércoles, el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Así es, atención amigos de YouTuber, está en el Twitter, en YouTube, saliendo a nivel nacional por internet. A nivel nacional, no, a nivel mundial. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, amigos de la radio. Buenos días, pueblo peruano. Agradeciendo a Dios y recomendando a los pilotos pues, que estén atentos a la luz. Porque de lo contrario, por más que uno quiera llegar temprano, salgo de las 7 de la mañana en mi casa y recién llego. O sea, que esta cuestión de... Cuando hay lluvia, los pilotos tienen cuidado en el manejo. Pero están, cuando hace el cambio de luz, se duermen, pues. Pero pico placa tampoco arregla nada, ¿no? Ya he dicho, ya... Es pica y plata, pica y plata. Pica Plata. No, pica, él dice que pica. Claro, pica plata. No ha solucionado ¿Plata o nada. placa? Ah, plata. Pica No ha placa. solucionado nada ha solucionado. Ni lo va a solucionar tampoco, porque se está haciendo escarnio a las leyes, se burlan de las leyes, hacen lo que quieren. Por eso nosotros hemos dicho, existe una anarquía terrible, que si no se pone coto, no sé a dónde iremos a parar. Coto, ¿ah? Escucha bien, hay que poner coto al asunto. Coto, o sea, cotito. No, potito no. Coto, o sea, cortar. Se pone coto, o sea, cortar. Y una vez, Uy, tú has venido atrevido hoy día. No, por favor, no. Los oyentes merecen Sí, un porque te respeto. estaba escuchando desde que he salido de mi casa. No, yo no hablo 7 y 10 lisura. no lisura, sino de que has venido todo armado, Así es. fastidiando a Enrique Arturo, tomándole el pelo a... Ya. Es parte, ¿cuál pelo? parte del programa. Al pelo. Sí, se Ya ha puesto cortado el gorra pelo, para que lo no han- lo tome el pelo. Lo han trasquilado a Alca. ¿No? Bueno, de todas maneras, de verdad que preocupa el estado crítico en la que vive el país. Te estuve escuchando de que han elegido a una comisión presidida por Marta Chávez con Italia. Así es, ¿Por qué Venecia. no han escogido Singapur? No, Si pues, Singapur ha puesto orden a su país, Singapur ha puesto mano dura a la delincuencia, mano dura a lo deshonesto, y se ha convertido en un país hoy día pues de primera clase. ¿Será que los de Venecia son más complacientes? No solamente eso, por eso es que de verdad estamos en una anarquía. Inclusive ustedes han dicho todos fue un saludo de la bandera el día de ayer, de la reunión, y esto no conduce a nada. Más bien se demuestra que existe un contubernio para engañar al pueblo. Exactamente. Y eso de verdad que preocupa, porque si estamos buscando una solución para el país, cierra el Congreso, el presidente dice que se va, entonces ¿por qué no toma acción? Ya nosotros hemos dicho acá, lo de Tía María, lo de la mina, consulten al pueblo arequipeño, que es el afectado. Acá no tiene que intervenir Lima, ni Huancayo, ni Cusco, ni nadie, sino el pueblo arequipeño, que es el afectado. Ahora, se está corriendo El rum. el run de todas estas cosas, de los niños que han muerto, y la cadena en la cual existen responsabilidades. Eso demuestra que las autoridades llamadas a velar por su seguridad no lo hacen. Por ejemplo, el director del hospital, habría que preguntarle, ¿usted ofició para que le pongan los calentadores de eso, las incubadoras de niños? ¿Cuántos oficios ha hecho? Acá cada uno tiene su responsabilidad. ¿Cómo yo voy a adivinar como dueño de una empresa de que tú necesitas material, necesitas alguna herramienta, si tú no lo pides? Claro. Esa es una base muy importante. Y sancionar a los verdaderos responsables. Acá todos se van al presidente, todos se van al ministerio. Uy, cada autoridad tiene una función específica. Así es. El pueblo peruano tiene que vivir su realidad. Estamos nosotros al garete, podríamos decir, de una nave sin timón ni vela, sin rumbo. De verdad que esto sí preocupa. O sea, el funcionario público ingresa ¿para qué? Para calentar el asiento y recibir un sueldo sin estar preocupado para qué entró a trabajar.
Se entra a trabajar para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Es al revés. Si no, no hubiera tantas funciones anarquistas que ya colman el principio racional del hombre. Por eso vemos en la televisión asaltos, muertes. Es decir, es como si hubiéramos estado en una guerra. Ni en el terrorismo se ha visto tanta matanza como lo hacen hoy en día. Yo he sido presidente de la sala de terrorismo, inclusive descubrí allí que la gente se volvió terruca porque, por la prepotencia de los poderosos y muchas veces del abuso que hacían de esta gente pobre. No es que lo defienda, sino que es una realidad frente a un hecho que no tenía justicia, no tenía nada. Entonces se rebelan, pues. Claro. Algo que está pasando ahora también, ¿no? Con esta anarquía, igual pueden aparecer nuevamente estos personajes. A Alca le estoy escuchando que el pueblo se levante. También no se puede decir eso, porque acá lo ya que sácalo, hermano. Sácalo, es una bestia. Vamos a decir que el pueblo se levante. Lo que pasa es de que tiene que levantarse porque se ha acostado ayer. Eso sí. Con una persona autorizada como el doctor Alejandro Rodríguez Medrano, pues que él ha empezado casi de cero trabajando, ¿no? Entonces ahora tiene la oportunidad en esta radio de transmitir sus cosas. Pero hay momentos en la vida del hombre. Lo mío es hecho real, o sea, yo lo he vivido, ni siquiera me lo han contado. ¿Cómo es posible, mire, que la administración de justicia esté en cero? ¿Quiénes son los que han intervenido? Grandes personajes, grandes hombres que uno yo creía pues, que eran los más del derecho, pero resulta que han sido ídolos de barro. García Toma, por ejemplo, ¿cómo me puede firmar una resolución en la que me diga de que no me pueden dar mi libertad porque yo soy un peligro para la sociedad democrática cuando no existe la denuncia en el Congreso para que se me investigue y juzgue por corrupción de funcionarios y tráfico de influencia? Lo único que sí se aprobó fue, a pedido de Marcenaro Fering y Miriam Esquenone, que se me investigue por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Ahí están las actas. Vean las actas del 26 de octubre del año 2001. A ver. Y así me juzgaron, condenaron, inclusive todo está embargado. ¿Qué clase de jueces tenemos? Si a mí me la están haciendo, ¿qué le pueden hacer al ciudadano de a pie? Imagínese. Doctor, pero apele pues allá a la Comisión de Justicia de Venecia. Internacionalmente dice que no está agotada la vía administrativa. Bueno, pues yo estoy presentando escritos ya desde 2007. Y ojo, que el artículo 92 del Código Penal establece que, terminada la pena, automáticamente todo se cierra y puerta abierta para todo. Eso no sucede. Por eso que estamos dando cuenta, doctor, de que esa Comisión de Constitución está Marta Chávez como cabecilla, porque es una banda. Y acaba de nombrar usted a Víctor García Toma. Esos son unos personajes que no valen la pena. Pero son hilos de barro, pues he dicho. Inclusive está la prueba es auténtica y está colgada. Inclusive la tomaban como ejecutoria. Hágame el favor. Todos esos jueces que han intervenido en mi caso deben estar presos. ¿Por qué? Que si iba como escarnio que una persona que no tiene un delito denunciado no puede estar preso. Ahora protestan, por eso yo dije la vez pasada, no escupas al cielo porque en la cara te cae. Ajá. ¿Qué cosa quiere decir? Que los políticos, cuando dan la ley, ni siquiera fijan, ni se cuidan su futuro. Dan la ley pensando en que le van a hacer daño. Y ahora están bebiendo su propia medicina. Ahí está. Cuando yo alegaba un hecho que no estaba previsto en el reglamento del Congreso, al día siguiente me la cambiaban. Ahí están las pruebas. La ley... me amparaba en una ley, al día siguiente en el Congreso cambiaban la norma y me aplicaban el artículo 103 de la Constitución que fue modificado. Ahora, el presidente Vizcarra está amparado en ese dispositivo legal, dada la circunstancia, porque él mencionó en su mensaje, porque él tiene que darle mensajes al Congreso para que el Congreso, ¿qué?, tome las acciones pertinentes y proteja el Estado de Derecho. ¿Lo está haciendo? No. Ahora, el presidente quiere que se adelanten las elecciones. Es su facultad, porque ya lo dijo, ya lo pidió, y el Congreso no hace nada. Él tiene derecho, porque se lo da el artículo 118 de la Constitución. ¿Qué hace? A él le facultan dar mensajes, y al Congreso la primera vez por escrito, pero la demás... ya le dije, oye,
El país está viviendo prácticamente en una incertidumbre porque se está blindando a los verdaderos ladrones, a los verdaderos delincuentes. Y disculpe usted la expresión, pero es la verdad. ¿Cómo es posible que se brinden a personas con hechos evidentes? Por ejemplo, la fiscal de la Nación sale en el portal diciendo que archivó la denuncia de San Martín Castro. ¿Quién es la fiscal de la Nación para que asuma las funciones del Congreso? El alto funcionario, el único que lo puede intervenir, lo puede denunciar y lo puede inhabilitar es el Congreso de la República. No hay más. Ya usurpó una función pública. ¿Por qué no la desaforan? ¿Por qué no la inhabilitan? Igual con San Martín Castro, que le llama, oye hermanito, ahí también es hermanito, oye hermanito, mira el asunto. Ese es un tráfico de influencia patético, abierto, comprobado. Escandaloso. Que un vocal titular o un juez titular de la Corte Suprema le esté pidiendo a un presidente de Corte que tramite e intervenga en algo que está prohibido por su ley orgánica y por la Constitución hacer ese pedido. Y no le pasa nada. Otros que solamente acompañaron, lo metieron preso. Otro que solamente lo dijo por decir una chacota, preso. Y acá, que es un delito comprobado, háganme favor. ¿El dogma? Es otra cosa. Otra cosa pestosa. ¿No? Pero sí. Aquí, señores, autoridades, esto va para todos. Revisen su constitución, revisen su ley orgánica y vean ustedes cuáles son sus atribuciones y sus facultades. Háganlo, porque después le va a pesar no haberlo hecho. Muchos dicen, estás viejo, ya espera, pero se están olvidando que ellos también van a llegar para esa edad. Y si no se preparan para el futuro, mala suerte. No pueden hasta llorar sobre leche derramada después, porque cuando estuviste en el poder no lo hiciste. Háganlo, pueden hacerlo, pueden corregirse, pueden modificar las normas, pero por el bien del país, no por bien personal. El funcionario público se cuida a sí solo. ¿Cuántos políticos hoy en día, de hechos anteriores a su elección, deben salir y que se iba con escaño? ¿Por qué no suspenden? Esos deben estar denunciados y en la cárcel, claro, para que sirva como ejemplo. Claro que sí. Y los jueces que transgreden la ley, como Bolívar decía, pena de muerte. Yo no diría pena de muerte. Cadena perpetua. Que vayan a la cárcel y paguen con sus bienes. Claro. No que el Estado le cubra y le proteja el suelo y todavía lo defienda. O son removidos nada más. No. Quita el rastro. Eso jamás, lamentablemente, disculpen ustedes, pero ya no es insoportable todas estas inexactitudes, ilegalidades que bajo la pluma de un poder que le da el Estado tergiversen las normas, las disfracen las normas, como el presidente de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo cita el decreto ley del día 4 de agosto, lo cita, lo pone como primer párrafo y cambia la norma. Quiere decir que todos estos señores deben estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque una ley se deroga por otra ley. Y si no, lean el artículo 103 de la Constitución. Muy bien. Artículo 103 de la función legislativa. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza. Es lo que ha pedido el presidente de la República. Sí. Ajá, pero no por razón de diferencias de las personas, sino la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza el efecto retroactivo, salvo en ambos supuestos en materia penal, cuando favorece al reo. La ley se deroga solo por otra ley. Ya está. Entonces, ellos han emitido una resolución administrativa y ningún magistrado del Poder Judicial celebró el día 4, como dispone la ley, el día del juez. Entonces, ¿qué es esto? O sea, yo, juez, tengo la obligación de cumplir con la ley, ejecutar la ley. ¿Lo han hecho? Entonces, todo este Poder Judicial debe ser removido y a la cárcel por violar, porque eso es delito prevaricato. ¡A la reja! Ya no se puede. Así se viene manejando. Yo lo vengo denunciando desde el 2001. El Poder Judicial se está manejando bajo resoluciones administrativas. Y ahí está la prueba. Prueba evidente, prueba palpable. Es un hecho delictuoso. ¿Por qué no lo inhabilitan? Todos.
y el responsable a la cárcel, previo juzgamiento y previo derecho de defensa, para que sirva de escarnio. Un juez, o sea, un futuro juez, va a tener cuidado antes de asumir un cargo. El Ministerio Público lo mismo. Han nombrado a un fiscal supremo provisional y está ejerciendo el cargo de control interno. Si acaso, ¿qué norma exige o faculta a la Junta de Fiscales Supremos crear supremos provisionales? Que me saquen el dispositivo legal y que me digan que estoy equivocado. No existe. Lo que existe es solamente para las instancias inferiores. Pueden crear, hacer, deshacer, lo que quieran, pero no pueden ir contra la estructura orgánica, que es la ley orgánica del Ministerio Público, que solamente reconoce a 3 fiscales con función jurisdiccional y administrativamente al fiscal de la Nación. Uno civil, otro penal y el tercero contencioso administrativo. Entonces, doctor, o sea, si se empaña eso, lo que es la ejecución administrativa y legal del Poder Judicial. Y nadie dice nada. Los del Congreso con la semana de representación se van al extranjero, se van al interior del país, pero no van a su sitio. Es más grave, pues. Y cobran todavía. Por eso que está grave. la cosa bien brava, pues. Pero acabo de decir por qué lo suspenden. Lo deben inhabilitar, porque el Congreso tiene la facultad de inhabilitar y ponerlo a disposición del Poder Judicial para que lo sancione. Esa suspensión es un saludo a la bandera porque le suspenden el sueldo. Bueno, pues, pero sigo tranquilo, ya sé que voy a recuperar mi puesto. Pero si te inhabilito, te pongo la denuncia y te paso al Poder Judicial, nunca más regreso. Ahí está. Ajá. Esa es una acción leal, honesta y transparente en protección del pueblo peruano. Ejemplarizadora. Sirve como ejemplo ya, para que otros no metan. Así es. Entonces, estos magistrados que están asumiendo cargos, conociendo la ley, ni siquiera la ignoran, conociéndola, asumen cargo. ¿Por qué? Por el sueldo y por el poder que le da la propia norma. ¿En qué estamos? Que me diga un juez supremo provisional si ha sido amparado para estar en la Suprema por el artículo 144 de la Constitución, la sala plena que lo haya autorizado. El presidente de la Corte Suprema, de acuerdo con el artículo 76, tiene 2 incisos, el tercero y el quinto. El quinto solamente le da facultades para que intervenga, de acuerdo con el artículo 99, sobre los 20 vocales supremos, jueces supremos. Y el tercero es en cumplimiento del mandato de la sala plena. O sea, si la sala plena dice crea salas transitorias, te acepto. Si no, la rechazo. Y faculto al presidente para que ya me convoque para que se cubran esas plazas. Pero si no existe eso, estos jueces son bambas. Están robándole al Estado un sueldo. Están percibiendo no solamente todas las joyerías que tiene un magistrado supremo y que tienen los titulares. Entonces, ¿qué hace la Contraloría? ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué hace el Ministerio Público? Los jueces provisionales supremos los debe denunciar el fiscal de la Nación a través de su propia norma que lo autoriza, porque no tienen la inmunidad parlamentaria. Los provisionales no tienen la inmunidad parlamentaria porque la ley que les autorizaba a los provisionales como el mismo rango que tenían los titulares, la dejaron sin efecto. Entonces no existe esa norma. Y esa juez en que me denegó un habeas corpus, ¿por qué? Porque yo interpuse denuncias por la irregularidad de mi proceso. Yo venía reclamando, oye, ¿por qué me juzga si no está autorizado por el Congreso? Cuando mi abogado, Miguel González del Río, gran amigo, cuando interpone la denuncia en agosto contra Ugaz Sánchez Moreno por usurpación de funciones y los ad hoc, los adjuntos ad hoc, recién presta juramento en septiembre, el 10 de septiembre del año 2001. Entonces la pregunta es, ¿quién autorizó para que Ugaz Sánchez Moreno y los adjuntos intervinieran en mi caso? Si no existe resolución ni ministerial, ni decreto supremo, ni directoral para que intervengan en mi caso. Cuando la ley exigía, oye, para tú intervenir en un caso, tienes que sacar tu resolución, tu decreto supremo, tu resolución ministerial o dictoral. No hay nada de eso. Y que me digan, por eso, el abuso se paga a la larga porque el papelito queda. Que me diga en los demás qué decreto supremo o resolución ministerial existe para que Ugaz Sánchez Moreno, como procurador general ad hoc, haya
intervenido e interpuesto denuncia cuando no había prestado juramento. Le faltaba un requisito. Y aquel que no cumple con los requisitos, sus actos son nulos de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución, que dice: todo aquel que usurpa funciones públicas con transgresión de la ley y la Constitución, sus actos son nulos. Entonces, ¿y a la reja? no solamente la reja tiene que devolver todo lo que ha recibido económicamente. Acá tienen que preocuparse, miren, ¿cuántos niños pobres, cuántas estas incubadoras que faltan en los hospitales, sueldos que se debe? ¿Cuánto están ganando más o menos, doctor? Bueno, pregúntale a ellos porque yo no sé, estoy desactualizado en eso. 10.000 soles, 20, ¿Un poquito? 30. Revisa pues la declaración jurada, sale 40.000 o 30.000. Fuera de muerto y herido. Después del programa es esa pregunta, mi querido. Ahí está en el peruano. Entonces, esas cosas no se pueden estar permitiendo. Señores, pueblo peruano, denuncien ustedes los hechos irregulares y cuando vean que existe enriquecimiento ilícito de los altos funcionarios, es la única forma de corregir y tienen la facultad de hacerlo como peruano. Artículo 38 de la Constitución y artículo 2 de la Constitución. ¿Por qué? Nosotros debemos cuidar nuestro patrimonio para que el Perú mejore, para que el Perú levante. Los niños no tienen que estar desamparados, deben protegérseles. Ahí están, se mueren. Y si no sale este escándalo, no se descubre. O sea, aquí le gusta que primero haya escándalo para que exista estos derechos, no se puede esperar. O sea que habría la pena de muerte entonces para estos fulanos, pero como no hay pena de muerte, se tiene que investigar, doctor. No solamente eso, fíjate. Nosotros dijimos en la radio, cuando se creó la ley de la detención preventiva, y nosotros dijimos acá, es inconstitucional, porque atenta contra el principio de la inocencia. Ahí está. Están probando su propia medicina. Los propios políticos están probando su propia medicina. Ahí está. El mundo es redondo, se recicla, el karma te cobra a la larga. El karma existe. Y eso se paga con tu propio cuerpo, con tus propios hechos. Nosotros necesitamos una reflexión. Pueblo peruano, político, funcionario público, cumple con tu mandato constitucional. Lee, revisa, porque si no lees, eres un ignorante. Si no lees, te estás guiando por alguien que te está llevando a la bancarrota, al abismo. Porque muchos sugieren, proponen, y el funcionario acepta, pensando que este señor sabe más que él. Pero lamentablemente, si tú no lees, nunca vas a descubrir la verdad de tu realidad, la verdad de tus hechos, la verdad que te dispone de qué te debes de cuidar y qué debes accionar. Nosotros le hemos recomendado al presidente de la República que leyera el artículo 118, cuáles son sus atribuciones y qué es lo que podía hacer, y corrigió. También dijimos acá, Tribunal Constitucional, no puedes intervenir por esto, por esto, por esto, por lo otro, y aceptó y dio marcha atrás. Nosotros no tenemos nada contra nadie, lo que estamos es orientando para que sepan y el país salga adelante. No puede ser que el Perú esté desprestigiado a nivel mundial por estos actos de corrupción. Presidente de la República denunciado. ¿Por qué? Por robo. Toledo. ¿Qué ministro ha caído? ¿Dónde está Heriberto Benítez, que estaba al lado de él? No le pasó nada, inclusive la centralita, y nada. Está como su abogado. No solamente eso. ¿Acaso lo han investigado? Nada. ¿Acaso le han hecho su denuncia? En las redes sociales le dice, si tú no estás en mi grupo, pagas, te denuncio. Pero si no, te protejo. Y ahí está la prueba. La prueba está en los actos. Esa es la mejor prueba, en los hechos, en los documentos que aparecen. Entonces, creo que necesitamos verdaderamente una reflexión y pongámonos las pilas, levantemos al Perú, que es necesario. Por mi patria doy el pecho, por mi patria me metieron preso porque defendí derechos ajenos. Siempre, inclusive, al bajar congresista, ¿qué hace? ¿Por qué no está presa? Que me diga ella y esa comisión integrada por Luis Guerrero y Treyes, ¿dónde está la resolución que le dispuso de que me juzgaran y me denunciaran por corrupción de funcionario y tráfico de influencia? Que me saquen la resolución y me meto preso otra vez. A ver,
No existe, no existe. Solamente lo que existe es, a pedido de Marcenaro Ferri y Miriam Aquenone, que se me investigue por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Denunciado por 2 jueces. Según ellos dicen que le pedía una fecha para informe oral. Y el otro que pide, como César San Martín Castro, para que le vean y le resuelvan su caso de su hermana, ni siquiera lo han inhabilitado, ni siquiera le han abierto proceso disciplinario, ni siquiera está preso. Y este y otros hechos más. Todo por un oral. Entonces, pues, no hablemos de moralidad cuando somos inmorales. No hablemos de hechos cuando somos unos corruptos. No hablemos de circunstancias que queremos lavarnos la cara cuando hay manchas negras detrás de ti. Ahora en esta comisión que va a Venecia, doctor, está el abogado Delgado también, que fue abogado de Chávarri. También está ahí. Mira, están pagando de favores ahí. Me has hecho acordar ahorita, Mujica. Chávarri, Arce y la fiscal de la Nación. Pregúntenle ustedes qué vacante han cubierto. Y ahí tienen ustedes el meollo. Como no cubren vacantes, tengo la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura, que no ocupan cargos vacantes, porque el fiscal de la Nación solamente pidió 3 vacantes, pero no dijo a quién correspondía, si estaban completos. La pregunta es, ¿tiene valor jurídico el hecho de no cubrir plazas vacantes? O sea, exceso de magistrados, de fiscales supremos, cuando la ley solamente reconoce a 3 y hay más de 3. Y no están establecidos en su ley orgánica, ¿tiene valor jurídico? No tiene valor jurídico. Hablar. Entonces, ahí está el meollo del asunto. ¿Acaso lo toca? Tóquenlo y véanlo. El Congreso es el que tiene que hacer ese trabajo. No solamente eso. Como un fiscal supremo que tiene que velar por protección a la sociedad, por cubrir las denuncias de oficio, estén en esos cargos y no hagan nada. Inclusive aceptan el cargo, cobran un sueldo y recibe todas las joyerías que le dé el cargo. Ponen al gato a cuidar el atún. Bueno, no puede ser. No voy a tanto, pero lamentablemente así está la función pública. Y esta denuncia la vengo haciendo no desde ahora. Por eso revisen el proceso 10 y ahí van a encontrar toda la podredumbre del sistema judicial, toda la podredumbre del Ministerio Público, toda la podredumbre del Tribunal Constitucional. Está hecho. No basta ya de tanta majadería y prepotencia, porque a la larga el karma te lo croba, para ti o tu familia. Eso es una regla de oro, una regla que se cumple. Comprobado. Y probado. Pasamos a las comerciales, creo que me extendí un poco, y a las preguntas que vengan del público. Bien, la hora falta solamente 19 minutos para las 9 de la mañana. Pausa comercial y retornamos con lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Ya no hay pretexto para no lucir una sonrisa atractiva. Porque Clínica Altident no solo tiene los mejores profesionales en implantes, cirugías, blancamiento, etc., sino también los mejores horarios para atenderte en Avenida Arequipa 2080, segundo piso, en Lince. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Los sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos, previa cita. Una llamadita al 996-509-575. Clínica Altident, a la vanguardia en economía, profesionalismo y comodidad. Clínica Altident, al alcance de todos. Si tú me quieres, dame una sonrisa. ¿Ya fuiste al Guaquerito? ¿Ya probaste esa excelente parihuela?
ese chupín de trambollo, los sudados, el ceviche, la jalea o alguno de los manjares especiales del guajirito. Atrévete a disfrutar de ese toque del sabor de El Guajirito en todos sus platos. Esquina Avenida Bocanera con Pacasmayo, urbanización Los Jardines en el Callao. Come feliz, come tranquilo, porque la seguridad para todos y para tu vehículo está garantizada. Esquina Bocanera con Pacasmayo, urbanización Los Jardines en el Callao. El Guajirito, sinónimo de buen provecho. La pregunta es, ¿qué radio escuchas? Morena Radio Papá. Todos los sábados, de 1 a 3 de la tarde, en Radio Moderna, Ramón Avilés presenta un super programa por cortesía de Facilitadores Asociados, Medical Tools y Merchandising Avilés. Interesante, entretenido, con entrevistas, historias, anécdotas, artistas invitados y la mejor música romántica. No olvide, Ramón Avilés presenta los sábados de 1 a 3 de la tarde aquí en Radio Moderna, 9:30 AM. Ya llegó aquí Carlos Chojeda y el show de Sonora. Hola amigos, nuevamente con ustedes a partir de este sábado y todos los sábados de 4 a 7 de la noche con el show de Sonoras en Moderna Radio Papá. Los espero. y lo va a hacer. Hágalo bien. Escuche Radio Moderna y su problema olvidará. Radio Papá, siempre en su dial. Bien, estamos ya retornando con la transmisión de lo bueno, Lo malo. Y lo feo de la jornada. y la presentación en vivo e indirecto del doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Doctor. ¿Alguna llamada? Sí, sí, bueno, seguimos sí. diciendo acá. El por qué el presidente inclusive debe cerrar el Congreso. Por tanta inmoralidad. Protección a la corrupción. Protección al sistema de cuidar que el Estado se mantenga ecuánime en el sentido del control del Estado peruano. Es el único que puede inhabilitar, sancionar, aperturar y denunciar denuncias. Lo hace, más bien lo blindan. Ya ustedes estaban hablando de blindaje, Así es. Sí, claro. ¿no? Bueno, es evidente un contubernio que hay entre el Poder Judicial y el Congreso, ¿no? No solamente eso. Por eso yo estaba preguntando al Poder Judicial, ¿qué juez celebró el día 4? ¿Qué corte del Perú Ninguna. celebró el día del juez el día 4 en cumplimiento de la ley? O sea, si no cumplió con su ley, que es específica, especial, y más aún, tratándose de mi persona como juez, no lo es. Entonces, ¿en qué estamos? Y eso sí es grave. Anarquía. Bien, vamos con la Adelante. pregunta para el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Aló, buenos días, ¿su nombre y de qué parte nos llama? Buenos días con toda la mesa, doctor Jorge. Alejandro Rodríguez, lo saluda Jorge Borges, ¿cómo está usted? Buenos días, Jorge. La pregunta concreta es, ¿por qué no se le aplica la delincuencia nacional que ha traicionado la Constitución del 79? El perjurio de una vez con pena de cárcel y con captura inmediata por signos exteriores de riqueza, pregunta fundamental. Y la segunda es que no hay capacidad en estos delincuentes del Perú que gobiernan, que puedan tener que viajar aquellos que han hecho tanto daño como Marta Chávez. ¿Por qué no lo hacen aquí en Lima? ¿O por qué no van a la cárcel a consultar? Muy amable. Con respecto a la denuncia por enriquecimiento ilícito, le corresponde hacer la denuncia al fiscal de la Nación. Por lo tanto, es su responsabilidad, no la del Congreso. Es una función principal que le da la Constitución al fiscal de la Nación. Ahora, si acá no se da la ley del perjurio, todo el mundo miente, como los congresistas que han mentido para obtener un cargo.
Y esos deben ser desaforados, sacados del Congreso con su denuncia penal porque han mentido para obtener un cargo, que es la de congresista. Entonces, si documentación falsa también, doctor. No solamente, pues es una falsedad, pues la falsedad automáticamente es delito. Claro. Está contemplada en el Código Penal. Y que se iba como escarnio. Otra llamada. Otra llamada. Buenos días, ¿su nombre? ¿De qué parte llama? Buenos días, Víctor Morales. A ver, te escuchamos, Víctor. Doctor, ¿usted sinceramente cree que sacando a estos congresistas y poniendo a otros va a cambiar la forma en que se ve el Congreso? ¿Usted cree que van a ser mejores los congresistas? Hay un dicho que dice, no me acuerdo, Vallejo dice, ¿no? Todo acto o voz genial tiene el pueblo y va hacia él. O sea, el pueblo es el mismo. ¿De dónde van a sacar mejores congresistas? O sea, tendría que ser que un examen general para todos, así como ese que se hizo a los jueces. ¿Cómo sería? O sea, ¿usted cree sinceramente que los nuevos congresistas van a ser mejores o iguales? Gracias. Mire, lo que estoy diciendo, ha salido ahorita la ley que le ha dado sobre la capacidad de elección. Entonces, por lo tanto, tiene que cumplirse con ese mandato. Ya los congresistas serán agrupados, sea como fuere, como lo dice la ley. Lo que nosotros no podemos opinar es, el presidente no se ha manifestado si estos decretos leyes cumplen o no cumplen con su pedido. Recién ha salido en las redes sociales que Tuesta está protestando porque no le han modificado el artículo 21 de la ley de reforma electoral. O sea, le están prohibido o han recortado el derecho que tienen los extranjeros de votar. Está bien eso. Y eso, lamentablemente, no se puede permitir. O sea, le está quitando un derecho. Más de 1 millón. Va contra la Constitución. No solamente contra la Constitución, sino los derechos ciudadanos, que tienen derecho a votar. Entonces, está pidiendo la modificatoria. Y con respecto, incluso cuando hablo del Poder Judicial, a pesar de que no es de mi simpatía la señora Keiko Fujimori, la pregunta es, estos magistrados que han juzgado y que han emitido ya opinión, son 5 vocales superiores. No hay ningún supremo titular que la integre. ¿Es su juez natural? Ni hablar. Yo vengo diciendo que todas estas resoluciones administrativas y en el Poder Judicial se hace lo que les da la gana. Escucha, Nakazaki. Y todos estos magistrados deben estar en la cárcel, porque uno de ellos también me juzgó en una sala indebida, porque para que se presida y para que tenga valor constitucional como supremo, tiene que estar integrada por un supremo titular y no lo está. Por lo tanto, ¿existe el mandato constitucional del juez natural? No. Lamentablemente, no es que la defienda, no es que esté a favor de ella, pero les ocurre a todos los peruanos. Y acá estamos defendiendo a todos los peruanos, no importa quién sea. Lo más importante es que se cumpla con la ley. Mientras cumpla con la ley, no pasa nada. Si vas preso, vas preso. Pero si no estás, mala suerte. Vamos con la siguiente llamada. ¿Su nombre y de qué parte llama? Ana Luisa Simen, buenos días. Buenos días a todos ustedes y en especial al doctor Medrano, Rodríguez Medrano. ¿Qué pasa con Keiko Sofía? ¿La van a brindar? Usted dice que falta pues otros magistrados, pero en realidad esta persona debe seguir en la cárcel. Ha hecho mucho daño al Perú con toda su gente que solamente es blindaje de sus situaciones de ellos mismos. En realidad el presidente no sirve, no es estadista, no sirve. Él dijo el 28 de julio que iba a cerrar el Congreso, ¿y dónde está? Él no hace nada. Usted tiene razón. Acá no estamos defendiendo a ninguna persona. Lo digo en términos generales, a pesar de que no es de mi simpatía, porque yo la denuncié en su momento, con todo el poder que tenía. Pero así es la vida y así es la historia, todos los días se hace historia.
Si no, vean las denuncias que he hecho en el Congreso, vean las denuncias que tengo en el Ministerio Público, vean las denuncias que he hecho en el Consejo Nacional de la Magistratura. Todo está podrido y sigue podrido. Francisco León, buenos días. No se puede hacer nada. Buenos días, señor doctor. Mire, últimamente, de forma reiterada, los medios de comunicación y los representantes de Confiec dicen que proyectos como el de Tía María tienen que llevarse sí o sí, porque si no, el país va a ser enjuiciado. Yo me pregunto, también el país ha sido enjuiciado, creo, por Odebrecht. Yo me pregunto, ¿qué es vital para evitar eso, que cambiemos de constitución o que hagamos algunos, ¿qué le puedo decir?, artilugios legales para que el Estado evite ser enjuiciado por justamente quienes le roban? No es posible que en nuestra propia casa nos hagan juicio, nos reclamen lo que no es suyo. Muy agradecido. Estamos de acuerdo con usted por lo que se está haciendo. Acá, incluso, usted ha mencionado Odebrecht. Odebrecht ha cogido todas las cuestiones de los peajes, por ejemplo. Los peajes, de acuerdo con la propia ley del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, los peajes hechos o que estén ubicados en la Panamericana, tanto sur y norte y centro y oriente, le corresponde al Ministerio de Transporte velar por ellos y hacer los cobros por ellos. La injerencia de los alcaldes frente a los peajes, eso es nulo con intervención de las municipalidades. ¿Por qué? Porque solamente las municipalidades pueden hacer los peajes, como en el caso de la línea amarilla que va de Hacho al aeropuerto. Pero ahí no puede intervenir el Ministerio de Transporte, ahí interviene la municipalidad. Pero en los peajes que están en las Panamericanas, automáticamente ha hecho una función indebida, usurpando una función del Ministerio de Transporte. Esos actos son nulos. Y acá existe una responsabilidad del alcalde de Lima, que ya lo debe dejar sin efecto, pero no. Y los alcaldes que han hecho contrato vendiendo su conciencia para robarle al pueblo peruano, a la cárcel y que pague con sus bienes. Listo. Ya creo que nos toca. ¡Rápido! ¿Ah? Ya listo, nos votan. Muchas gracias al pueblo peruano. Elías siempre nos corta en lo mejor del debate. ¡A la reja! No sé yo, pero el asunto es que es su costumbre ya de cumplir con el horario. Lamentablemente el tráfico muchas veces nos impide llegar ahora, a pesar de que tomo las previsiones del caso. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y proteja, y a los altos funcionarios hagan una reflexión y actúen de acuerdo con la Constitución y la ley, que no le va a pasar nada. Si están fuera de ella, el karma se los cobra después. Muchas gracias. Esta fue una presentación de Clínica Altident.